Souls has trained us well. I know, right? Looks like they made this game easier so casual players can play. Yeah. Whoa! Holy shit! Is this too easy for you? Existe un fenómeno llamado el síndrome de Portal 2, donde si un juego no tuviera que ser comparado con su predecesor, sería considerado un juego increíble, pero por la sombra que el juego anterior crea sobre ellos, es básicamente imposible considerarlos un juego verdaderamente bueno. Entre estos juegos se encuentra Uncharted 3, el mismo Portal 2, Halo 2, Metal Gear Solid 2 y muchos otros juegos. Tristemente, Dark Souls 2 no es uno de estos juegos. Aquí hay una historia graciosa sobre el desarrollo de Dark Souls 2. Tiempo después del lanzamiento de Dark Souls y que el juego se volviera un éxito, se empezó el desarrollo de dos juegos: Bloodborne, que sería desarrollado por Miyazaki, el director original de la saga, y Dark Souls 2, que sería manejado por el equipo B en From Software. Básicamente un proyecto extra hecho por un equipo con menos fuerza y recursos que el equipo A. Todos vimos el resultado: Bloodborne se convirtió en uno de los mejores juegos del 2015 y Dark Souls 2 fue encontrado con bastante hype al principio, pero con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que la verdad no era un juego tan bueno, aún peor, era un juego que se podía llegar a considerar bastante malo, lo cual termina siendo bastante triste porque en el apartado de la historia este es probablemente de los mejores Souls, me atrevería a decir que es el mejor, pero por culpa de aspectos mecánicos no puedes disfrutar una historia verdaderamente buena. Dark Souls fue un juego increíble que logró hacer que sus mecánicas y su historia se combinaran para crear una armonía muy pocas veces vista. Odio tener que hacerlo, pero para probar en qué falló Dark Souls 2 tendré que compararlo con Dark Souls, hablando de las cosas que Dark Souls 2 intentó imitar del primer juego y cómo falló. En videos anteriores hablé de cómo Dark Souls no es verdaderamente difícil, sino que espera que aprendas sus mecánicas, que seas paciente y que tengas en cuenta tu ambiente para que te vuelvas maestro en el juego. Otros juegos como Monster Hunter hacen lo mismo. No es que sean difíciles, es que te enseñan mediante el fallo y te obligan a aprender a profundidad el cómo funciona el juego para llegar a un nivel de maestría. Si has visto a alguien con experiencia jugar Dark Souls, te darás cuenta de que son pocas las veces que mueren, porque el juego está diseñado para eso, para que lo aprendas y te vuelvas un maestro en él. Este no es un juego difícil, esto es un juego que te enseña y te obliga a usar sus reglas a tu favor. Ahora, un juego difícil es como los antiguos juegos de maquinitas y de Nintendo, que utilizan técnicas baratas, un diseño de niveles complicados y enemigos que pueden derrotarte y sobreponerte fácilmente. Esto es porque en esa época los juegos se tenían que jugar por monedas y los desarrolladores intentaban sacarles la mayor cantidad de dinero a los niños. Esta moda continuó en la época del Nintendo, ya que debido a las limitaciones técnicas de la época, los juegos eran muy cortos y tenían que compensar eso haciendo los juegos difíciles e incluso injustos, porque si vas a pagar $40 por un juego, la idea era que no lo acabaras en 2 horas. Fueron prácticas que se fueron perdiendo para la época del Nintendo 64, pero algunos juegos aún las utilizaban de vez en cuando. Cuando hablo de dificultad me refiero a un juego que utiliza estas técnicas arcaicas para extender su tiempo de juego, algo que ya debería ir quedando en el pasado. Ahora, no estoy diciendo que no se puedan hacer juegos difíciles con estos estilos antiguos. Hotline Miami es un perfecto ejemplo de cómo hacer un videojuego difícil, uno que utiliza el azar y enemigos que te superan en creces para crear un gameplay rápido y adictivo que recuerda el estilo de los juegos antiguos. Pero es algo realmente difícil de lograr. Si lo arruinas todo, acabarás con un juego como Dark Souls 2. Durante todo mi gameplay de Dark Souls, nunca hubo un momento en el que quitara el juego en ira o desesperación, ya que el juego siempre me hizo sentir que cualquier muerte realmente era mi culpa, excepto en Lost Izalith, pero que se joda Lost Izalith. En cambio, en Dark Souls 2 hubo muchos momentos en los que quité el juego en ira y frustración, y ustedes dirán, es que eras malo en el juego, pero el juego confundió el espíritu de Dark Souls, ya que creyó que para hacer otro juego así, todo lo que tenía que hacer era crear un entorno difícil, y ni hablar de los DLCs, que son más frustrantes que el juego principal, ya que ellos también tienen las mejores partes de la historia, pero son los más injustos y mal diseñados del juego.
Empecemos hablando de los enemigos y de cómo el juego jode uno de los conceptos más básicos de la saga Souls, y cómo esto ya era el juego de la peor manera posible. En Dark Souls los enemigos y tú se comportaban básicamente de la misma manera, basados en armadura más que en stats, armaduras ligeras y de alto movimiento pero que con un par de golpes te podían dejar fuera de combate, armaduras pesadas que no daban mucha oportunidad de movimiento pero combinadas con un arma pesada te hacían un tanque imparable, y las armaduras medianas que si bien no son las elecciones de muchos, existen enemigos que saben utilizarlas de manera eficaz. En Dark Souls todos y cada uno de los enemigos siguen esta regla, y con un buen build puedes contrarrestarlos a todos. En Dark Souls el personaje jugable sigue esta misma regla, pero los enemigos no, y se notaba mucho. Existe algo que los jugadores de Dark Souls conocemos a profundidad, y es el poise, que es básicamente un stat basado en tu armadura que indica cuánto daño puedes recibir antes de que tu animación se rompa. Un poise alto evita que tus animaciones de ataque se rompan por culpa de ataques enemigos. Por supuesto, esto viene acompañado de armaduras pesadas y que limitan mucho tu movimiento. En cambio, un poise bajo significa que la más ligera ráfaga de viento va a hacer que tu personaje pierda el equilibrio y no pueda completar sus animaciones. Pero las armaduras con baja poise bien utilizadas te permitirán esquivar todos los golpes. Muchas veces en batallas PvP de Dark Souls tuve encuentros con gente que me llevaba a la delantera solo por su movimiento, pero en cuanto yo lograba conectar un golpe, la batalla acababa. Es un sistema que verdaderamente funciona muy bien y que le da una oportunidad a todos los jugadores de saber qué clase de guerrero quieren ser en el mundo de Dark Souls. Dark Souls 2 tiró todo esto a la basura con los enemigos. Ahora la mayoría de los enemigos son humanoides de tamaño medio, lo cual significa que se mueven a una velocidad decente. Algunos incluso se mueven más rápido que tú. Esto estaría bien si no fuera porque pegan como un puto camión y tienen la poise altísima. En serio, es ridícula la cantidad de daño que les tienes que hacer para romper sus animaciones, mientras que ellos te dan un golpecito y te bajan la mitad de la barra de vida mientras te rompen la poise. Y como son muy rápidos, te conectan combos de tal forma que si no te cuidas te pueden matar en segundos. De nuevo, esto no sería nada malo si estos enemigos fueran lentos de golpe duro, pero los desgraciados son rapidísimos. A esto súmale que los enemigos se activan en grupos en vez de individualmente. En Dark Souls podías hacer que los enemigos te siguieran de uno a uno para poder enfrentarte de manera correcta a ellos. Claro, había emboscadas, pero estaban hechas para eso, para tomarte por sorpresa. Aquí ves un grupo de enemigos a lo lejos y les arrojas una flecha a uno para traerlo a ti y todos vienen en tu dirección. Y suerte con enfrentarte a ellos, porque si no podías con uno solo, un grupo se va a tomar turnos para rellenarte como submarino marinela. Aparte de eso, los enemigos están colocados de tal forma que es difícil verlos observando el ambiente. En Dark Souls, si te fijabas a tu alrededor, era raro el enemigo que pusieran fuera de tu alcance. Aquí los enemigos están ocultos tras ángulos de cámara que no te permiten verlos ni siquiera con mucho tiempo de búsqueda. Creo que donde mejor se ejemplifican estos problemas son en la batalla contra Sir Alon. Esta pelea tenía el potencial de volverse el Artorias de este juego, un jefe con una increíble lore, música emocionante y un diseño que impone respeto y admiración, con una batalla que como todo buen jefe en Dark Souls pide que aprendas mediante tus errores para poder derrotarle, pero antes de enfrentarle tienes que pasar por dos habitaciones plagadas de estos enemigos rápidos que pegan como tanques. No puedes correr de ellos porque son demasiado rápidos y si los enfrentas te arriesgas a sufrir mucho daño y te ves obligado a curarte antes de luchar con Sir Alon, dejándote manco en su pelea y evitándote pelear con él en tu máximo potencial. El resultado de esto es convertir una batalla que en todo sentido y ejecución debería ser divertida y emocionante en una tarea frustrante que te deja odiando al juego. Y esto no solo pasa aquí, todo el juego sufre de este problema. Siguiendo la vaina de los enemigos, desearía poder decir lo mismo de la mayoría de los jefes de Dark Souls que lo que dije de Sir Alon, pero los jefes en Dark Souls son aburridos y sin mucha inspiración, lo cual es irónico porque cuando hacen buenos jefes son jefes buenísimos como el Rey Vendrick, Sir Alon y Nashandra, pero cuando crean jefes malos, oh Dios, crean jefes malísimos. Dark Souls 2 es el Souls con más jefes de la saga, y esto podrá parecer bueno, pero cuando te das cuenta que la mayoría de estos jefes son basura sin mucho encanto, el juego pierde un poco de su magia. En Dark Souls, el único jefe que te hacía llorar si elegías un build diferente eran los 4 reyes. En este juego, si tu build no es el de caballero que pega duro, suerte pasando el juego. No creo poder decir mucho más de los jefes más que sufren de los mismos problemas que los enemigos, agregándole el hecho de que muchos de ellos son faltos de imaginación, cayendo en la triste categoría de caballeros humanoides grandotes que pegan como camiones. Continuando los errores de este juego y para dejar de hablar de cosas que se pueden responder con decirme que deje de ser malo en el juego, viene el mapa y el cómo se viaja en él. Dark Souls es el único Souls que no tiene fast travel desde el inicio, y creo que jugó muy bien a su favor. Es algo que me molesta un poco de todos los otros Souls. En Dark Souls, moverte a la siguiente área significa continuar tu aventura. El juego contaba con varios atajos y el diseño de niveles te hacía sentir que estabas creando tu propio mapa del juego en tu cabeza, haciendo el mundo sentirse real e interconectado. Hacía un trabajo perfecto en hacerte sentir en un mundo en el que tú no tenías control de nada, donde eras solo una rata pasajera en un barco hundiéndose. Agregando fast travel desde el inicio,
Dark Souls 2 destruye ese sentimiento, porque el juego te da básicamente 4 caminos que debes de seguir para enfrentarte a los jefes y poder llegar al castillo de Drangleic. Y no es como Dark Souls, que te podías perder y tardar horas en volver a Firelink Shrine. Aquí avanzas, peleas con el jefe, tocas pared y vuelves a Majula. Repite otras 3 veces y felicidades, ya puedes pelear con los jefes finales. A esto, súmale que muchas partes del juego no tienen sentido geográficamente. En Dark Souls había algunas que sí te hacían rascarte la cabeza, pero en Dark Souls 2 hay unas que no tienen nada de sentido, como el castillo de hierro que se encuentra en un volcán al que llegas mediante un elevador. Gran parte de lo que te ayudaba a recordar el mapa en Dark Souls era la consistencia geográfica. Este juego lo único que logra es confundirte y hacerte pensar que solo pusieron las etapas en el juego porque tiene que haber un bosque, tiene que haber un mundo de fuego y tiene que haber un Blighttown, sin pensar en algo que tuviera sentido. Tal vez esto se arreglaría un poco si pudieras subir de nivel en cualquier hoguera, pero convirtiendo a Majula en un proto-hub, evitas que el jugador simpatice con el mundo. No me malinterpreten, Majula es probablemente el escenario más cómodo que he visto en mucho tiempo, y se siente como un bonito hogar, pero esto convierte a las demás hogueras en simples checkpoints. En Dark Souls, cada hoguera se sentía como un hogar, y una fuente de luz en la oscuridad. Todo esto le quita el sentimiento de aventura, volviendo al viaje más una tarea que una experiencia tan mágica como lo fue Dark Souls. Algo que también creo vale la pena mencionar es el cómo es muy difícil crear un buen build desde el principio del juego. Dark Souls permite que los nuevos jugadores vayan descubriendo el mundo de manera natural, mientras que los jugadores experimentados pueden conseguir rápidamente las armas y el equipo que necesitan para crear un build perfecto. En Dark Souls 2 es casi imposible. Todas las armas y armaduras están puestas de tal modo que no las puedes alcanzar simplemente corriendo por ellas, prohibiéndote crear tu build perfecto desde el principio. Siento que esto es una queja más personal que técnica, así que tómelo con un grano de sal. Para finalizar mi caso de por qué creo que Dark Souls falló tan magistralmente en comparación al anterior juego, aparte de los enemigos, el mal diseño de niveles y un sentimiento constante de una aventura artificial, agregaré el hecho de que el juego solo intenta ser una copia de Dark Souls por lo que otras personas dijeron. Este juego es como cuando escribes una canción a oído o cuentas una historia de memoria. Es como si alguien hubiera sido obligado a jugar Dark Souls una sola vez, y luego le hubieran dado un equipo para que hiciera la secuela, sin permitirle mirar el juego original de nuevo, ni preguntarle a nadie sobre esto, solo teniendo sus memorias del primer juego para guiarse. Muchas secuelas son juzgadas porque son diferentes al juego original, pero Dark Souls 2 cometió el error de intentar ser igual que Dark Souls, pero solo en memoria, resaltando todos los errores que plagaban al juego original. Es un caso triste de un juego que tenía todas las posibilidades de volverse un juego magnífico, pero falló por malinterpretar lo que hacía bueno al primer juego, y finalmente se quedó como el hijo feo de la franquicia. Bueno, claro, eso es hablando de los aspectos técnicos, porque en el lado de la historia, bueno, solo digamos que esa es una historia para otro día. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles que deben buscar la luz, buscar la esperanza, sin importar qué tan pequeña sea. Hasta la próxima. Draw my sword for this.